Hola, bienvenidos a una nueva temporada del programa El Campo No Para, con todas las noticias del sector agropecuario. Según un informe de las Naciones Unidas, en 2030, 600 millones de personas enfrentarán hambre, un desafío para América Latina y el Caribe. En este contexto, la FAO presentó un informe de disminución de inseguridad alimentaria. Veamos las cifras. Según el último informe Panorama Regional de Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2024, publicado recientemente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el hambre afectó a 41 millones de personas en América Latina y el Caribe durante el 2023. Esta cifra representa una disminución de 2,9 millones de personas en comparación con 2022 y de 4,3 millones con respecto a 2021. La región América Latina y el Caribe es una región que en términos relativos a otras regiones sí ha progresado de una mejor manera en la reducción de índices de inseguridad alimentaria. Los factores que subyacen, digamos, a nivel global en el hambre son los conflictos. En ese sentido, América Latina es un poco una excepción, porque los conflictos también están mucho concentrados, al menos internacionales, en África, en Europa ahora. La pandemia que dio un golpe muy fuerte a todo lo que es los precios de los sistemas, los precios de los alimentos y también el costo de los fertilizantes, y eso también llevó a que se reduzcan los avances en la lucha contra la inseguridad alimentaria. En Colombia, el representante de la FAO indicó que según la encuesta FIES, la escala de experiencia de inseguridad alimentaria realizada en colaboración con el DANE, se registró una reducción de 2 puntos porcentuales en inseguridad alimentaria durante el 2023. Las últimas cifras muestran que en Colombia la inseguridad alimentaria moderada y grave llega al 26% en el país. Eso es una reducción de 2 puntos porcentuales respecto a lo que era 2022. Estas son cifras de 2023. Entonces hubo una disminución leve de 2 puntos porcentuales en inseguridad alimentaria, ya sea moderada o grave. La inseguridad alimentaria grave prácticamente se mantuvo sin variaciones, alrededor del 4,7, 4,8%. Un dato relevante que arrojó la encuesta es la notable dispersión geográfica de la inseguridad alimentaria en el país. Se tienen departamentos como La Guajira, que llega al 50% de inseguridad alimentaria, y se tiene otros departamentos como Quindío, etcétera, que están en el orden del 12, 13, 14%, ¿no? Entonces, y esto sí es un dato que nos permite tener una evaluación de la gravedad, ¿no? De la inseguridad alimentaria, porque para hacer frente a esto se necesitan políticas muy concretas y territoriales. A pesar de que Colombia, al igual que muchas regiones de América Latina, es considerada una despensa agrícola, el experto advierte que es crucial fortalecer los sistemas agroalimentarios. Los altos niveles de intermediación, la eficiencia en los circuitos logísticos y los conflictos en el uso del suelo afectan la disponibilidad y sostenibilidad de la producción de alimentos. En este contexto, el gobierno nacional está trabajando en un ordenamiento territorial rural y en estudios que aborden estos desafíos de manera efectiva. Lo que vemos hoy en la realidad de los territorios es que hay conflictos de uso del suelo, que hay un uso ineficiente del suelo y que el suelo no está siendo utilizado de manera adecuada de acuerdo con su capacidad productiva. Y lo que busca el ordenamiento territorial es justamente ordenar ese territorio rural para ubicar estos suelos que tienen esa capacidad productiva, para orientar allí la producción agropecuaria y la producción de alimentos. Esa capacidad productiva, la UPRA aporta estudios técnicos que parten de la identificación de alternativas productivas dentro de un ordenamiento productivo que identifica las mejores tierras productivas para los sistemas productivos agropecuarios a partir de una metodología adoptada de la FAO, en la que hacemos evaluaciones de tierras para identificar esos estudios técnicos y esas áreas mejores
para producir alimentos, y por otro lado hacemos un ordenamiento de la tierra, es decir, identificar también la problemática de tenencia, de regularización de la propiedad, de informalidad en la tenencia de la tierra y del mercado de tierra. Las áreas de protección para la producción de alimentos y los paisajes agropecuarios tienen como objetivo proteger el suelo rural y erradicar el hambre. En la siguiente nota conozca más detalles de estos instrumentos. Para el gobierno del cambio, erradicar el hambre en Colombia es un punto clave en el desarrollo de una sociedad saludable, equitativa y próspera. Por ello, desde la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria adelantamos instrumentos que protegen los suelos rurales y que fomentan su preservación. Hay varios instrumentos para fomentar ese uso eficiente del suelo y desde la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria estamos trabajando varios. Uno es el paisaje agropecuario. Ese es un instrumento que hemos identificado como formular cartas del paisaje agropecuario que permitan ordenar un territorio, pero que cumpla no solamente características de producción de alimentos, sino que también tenga propiedades de cultura, tradición y un arraigo de las comunidades que habitan estos territorios. Otro instrumento a destacar son las áreas de protección para la producción de alimentos APA, que se vienen identificando en varios departamentos del país. Las áreas de protección para la producción de alimentos son otro instrumento para ese uso eficiente del suelo. Lo que hacemos allí, en la función que nos dio la ley del Plan Nacional de Desarrollo, es poder identificar las tierras con mayor capacidad productiva, aquellas tierras que hoy están siendo utilizadas en la producción de alimentos, pero aquellas que también por sus calidades biofísicas y agrológicas tienen esa capacidad productiva y tienen las mejores características para producir alimentos. Protegerlas para que no cambien esos usos del suelo, para conservarlas para las generaciones futuras, para poder tener la seguridad alimentaria. Estas tierras tienen que estar dentro de la frontera agrícola nacional. Hoy la frontera agrícola nacional tiene cerca de 43 millones de hectáreas y allí tenemos que priorizar y focalizar la producción de alimentos. Colombia tiene un enorme potencial agroalimentario gracias a su diversidad climática, riquezas en suelos fértiles y amplia disponibilidad de recursos hídricos, lo que permite la producción de una gran variedad de alimentos durante todo el año. Además, el desarrollo de instrumentos de ordenamiento y planificación rural, como los impulsados por la UPRA, que contribuyen a la consolidación de sistemas agroalimentarios más eficientes, resilientes y alineados con la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria del país. Colombia es un país que tiene un potencial en los IPAM gigantesco, ¿no? Por la diversidad biológica que tiene Colombia, por la riqueza también de cultura locales muy vinculadas a diferentes tipos de territorios. Colombia yo creo que sí tiene un potencial muy grande de empezar a identificar estas APAs o CIPAM para nosotros en varias partes del país, ¿no? En Casanare ya está en marcha ese proceso y la UPRA ha hecho un trabajo muy bueno en recopilar toda la documentación como para que se presente a esta certificación internacional. Y a propósito de las áreas de protección para la producción de alimentos, el Ministerio de Agricultura y la UPRA estuvieron en Jericó y Támesis explicando el objetivo, criterios y la ruta de la identificación de estas áreas. Diciendo que la gente va a perder sus tierras. Lo que estamos diciendo es que vamos a garantizar la actividad que hacen sobre sus tierras, que no nos engañen, que las 400.000 toneladas que produce el suroeste en Antioquia sigan siendo el patrimonio del suroeste, de los antioqueños y de los colombianos. Que el plan departamental agropecuario, ese que nos ha permitido decir que Antioquia, pese a todo, sigue siendo una despensa agrícola, nos permita construir entre la nación y los municipios una producción sostenible.
El Ministerio de Agricultura y la UPRA explicaron el proceso de identificación de las áreas de protección para la producción de alimentos a la comunidad, campesinos, alcaldes y representantes de los municipios del suroeste antioqueño que se reunieron en Jericó y Támesi. El objetivo de este recorrido fue invitar a la comunidad a participar en el proceso de construcción de estas áreas, las cuales, según la directora de la UPRA, Dora Inés Rey, se tratan de seguridad alimentaria y le apuestan a la protección del suelo rural. Las áreas de protección para la producción de alimentos se trata de seguridad alimentaria y las cifras de inseguridad alimentaria para el departamento de Antioquia son un poco superior al 20% de la población. Para el territorio del suroeste antioqueño, más del 23%. Esto quiere decir que ese territorio del suroeste antioqueño es superior la inseguridad alimentaria al promedio del departamento de Antioquia. Debido a estos problemas de inseguridad alimentaria, el Ministerio de Agricultura y la UPRA están trabajando en la identificación de las áreas de protección para la producción de alimentos en los 23 municipios del suroeste antioqueño, entre los que se encuentran Amagá, Andes, Caramanta, Hispania, Jardín, La Pintada, Pueblo Rico, entre otros. El trabajo de identificación de estas áreas comenzó hace 10 años a nivel nacional. En Antioquia, la UPRA y la Gobernación del departamento han sumado esfuerzos en la planificación rural agropecuaria del territorio desde hace 8 años con el Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario, la regularización de la propiedad y el levantamiento de información con las evaluaciones agropecuarias municipales. Hay un potencial muy importante y una tradición en la producción agropecuaria que se puede fortalecer, que a través de las áreas de protección para la producción de alimentos se puede impulsar, y eso es lo que busca el Gobierno Nacional a través de la declaratoria de esta determinante, para que posteriormente a la declaratoria se puedan implementar unas acciones coordinadas del Gobierno Nacional, departamental, municipal, de públicos y privados, para sumar esfuerzos en el desarrollo rural agropecuario y mejorar la calidad de vida de los habitantes del campo. Los más de 500 asistentes a la reunión en Támesis resaltaron los beneficios de las áreas de protección para la producción de alimentos en la comunidad y cada municipio del suroeste antioqueño. Nosotros queremos que la papa se quede en el campo, que la destrucción masiva de la tierra no sea algo que nos contagie en el futuro. Estamos llevando ahora un tema de cambio climático general y masivo. Necesitamos preservar nuestras áreas de conservación con muchísima más urgencia, ya que estamos en un estado de emergencia. Las APAs nos generarían estos procesos para poder conversar desde el campesinado, el pueblo y toda la parte que es social, para que podamos entonces encontrar unos acuerdos que no solamente beneficien al sector público, sino que también beneficien de ciertas maneras a las personas que menos se han sido escuchadas en este tipo de discusiones. Se está bregando a proteger, procuramos proteger es para las nuevas generaciones. A mí, yo ya 2 peluqueadas y salgo para pintura, pero tengo hijos menores. Cabe aclarar que a la fecha no se han delimitado las APA en Antioquia, solo se estableció un territorio de estudio denominado Zonas de Protección para la Producción de Alimentos, que es el insumo preliminar para empezar el trabajo técnico y de construcción conjunta para identificar las APA por parte de la UPRA y declararlas posteriormente por parte del Ministerio de Agricultura. En noticias internacionales, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Marta Carvajalino, asume la presidencia pro tempore del Plan SAN-CELAC 2025, una estrategia clave para fortalecer la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. Desde Honduras, la ministra destacó el compromiso del país con la lucha contra el hambre y el cambio climático, promoviendo la agroecología y el acceso equitativo a la tierra. Construiremos con ustedes, como lo hemos venido proyectando con Haití, como lo hemos venido proyectando con quienes nos acompañan en esta brega, la posibilidad de hacer de este plan un plan para transformar y para seguir creciendo en nuestros territorios. Nosotros quisiéramos
en esa apuesta de esta comunidad de naciones, de fortalecer la unidad, de entendernos como una región en un compromiso por la paz, en donde la lucha contra el hambre y el cambio climático guían nuestros derroteros. La lucha contra el hambre implica resolver, muchos de nosotros lo expusimos, las relaciones de tenencia de la tierra, el uso adecuado del suelo, la protección sin duda de los bosques, del agua, de la biodiversidad como esencia de la producción de alimentos. Acentuar nuestras políticas de democratización y de desarrollo rural, de una ampliación de la posibilidad de que nuestras comunidades en el ejercicio del trabajo por la tierra sientan la garantía de sus estados en la producción de alimentos. Colombia liderará una agenda basada en la gobernanza sobre la tierra, el fortalecimiento de la agricultura campesina y la cooperación regional. Además, el país será sede de encuentros clave en 2025 y 2026 para impulsar estas iniciativas. Que las áreas de protección para la producción de alimentos no permitirá la ganadería. Falso, no se deje engañar. En la siguiente nota le presentamos 5 mitos y verdades de estas áreas. Algunas noticias no están contando la verdad o no son precisas al informar sobre las áreas de protección para la producción de alimentos. No como a cuento, en este video vamos a desmitificar 5 falsedades sobre la identificación de estas áreas. Primero que todo, las áreas de protección para la producción de alimentos tienen 2 objetivos: proteger el suelo rural y garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada en Colombia. Se viene trabajando en este tema en la UPRA desde hace aproximadamente 12 años. ¿Cuáles son los mitos sobre las APA? Primero, las áreas de protección para la producción de alimentos van a expropiar la tierra de las personas, especialmente de los campesinos. Falso. Las APA apuestan por la producción de alimentos de la agricultura campesina y se promueve que en estas áreas la Agencia Nacional de Tierras formalice la propiedad a los campesinos que las ocupan. Otro mito es: ¿las APA no permiten la ganadería o la limitan? Falso. Las APA promueven la producción eficiente y sostenible de alimentos provenientes de actividades ganaderas, agrícolas, agroforestales y acuícolas. ¿Las APA prohíben otro uso que no sea el de producción de alimentos? Falso. Las APA respetan los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas de otras actividades económicas en el territorio. ¿Las APA prohíben el turismo? Falso. Las APA permiten el turismo rural relacionado con agroturismo y ecoturismo. Las APA son impuestas por el gobierno nacional sin la participación de las comunidades y los territorios. Falso. Para la identificación de las APA se maneja una estrategia de participación, la cual vincula a las instituciones nacionales del sector agropecuario y de otros sectores, departamentales y municipales, así como a las comunidades, productores y gremios en diversos espacios presenciales y virtuales. Si quiere consultar más información de las áreas de protección para la producción de alimentos, puede ingresar a la web de la UPRA, www.upra.gov.co, y buscar el banner de las APA. Allí puede encontrar información, videos, ABC, talleres, infografías y otros elementos que le van a permitir aclarar más precisamente de qué se tratan estas áreas. En Neiva se llevó a cabo la segunda Asamblea Nacional de Acuicultores organizada por la UNAP. Allí, la directora de la UPRA, Dora Inés Rey Martínez, presentó los avances del Plan de Ordenamiento Productivo de la cadena. El Plan de Ordenamiento Productivo de la cadena acuícola en Colombia fue el eje central de la participación de la UPRA en la segunda Asamblea Nacional de Acuicultores, organizada por la UNAP en Neiva, capital del Huila. Presentamos los avances del Plan de Ordenamiento Productivo de Acuicultura, trabajo que inició en el año 2023 y que culminará en diciembre del 2024. Estos avances constan de lo que es
la definición de la línea base de acuicultura a nivel nacional. Estamos enfocados en un diagnóstico que ya se culminó, en un avance en la prospectiva de esta cadena y también en la formulación de unos lineamientos. Hemos trabajado con el Ministerio de Agricultura, con la Dirección de Cadenas Pecuarias, hemos trabajado con la UNAP y con muchos otros actores públicos y privados a nivel nacional. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, en cabeza de su directora Karen Mejía Piñeres, destacó la participación de las comunidades, de los gremios y de la institucionalidad del agro en torno al desarrollo planificado de la cadena acuícola en Colombia. Finalizamos nuestra segunda Asamblea Nacional de Acuicultores en la ciudad de Neiva con la participación de alrededor de 280 personas, entre acuicultores, acuicultoras, entidades del sector, entidades del gobierno local, casas comercializadoras de productos acuícolas. Pudimos evidenciar las necesidades, retos, desafíos del sector, cómo nosotros como entidades del gobierno nacional podemos articularnos entre sí para sacar adelante este importante sector. Podemos destacar que participaron entidades del sector como Banco Agrario, ICA, UPRA, una entidad con la que hemos venido articulando el plan de ordenamiento acuícola aquí en el departamento del Huila y en todo el territorio nacional. Tenemos desafíos que tenemos que afrontar de forma articulada, como por ejemplo las afectaciones del cambio climático, la sanidad acuícola, todo ese ordenamiento alrededor del agua que nos ha pedido tanto nuestro presidente Gustavo Petro Urrego. Por su parte, Dionisio Ortiz, secretario técnico de la Cadena Nacional de Acuicultura del Ministerio de Agricultura, destacó los ejes de planificación sobre los que avanza la UPRA y las ventajas de tener un plan con visión a 20 años. El plan de ordenamiento de la cadena productiva de la acuicultura, formulado bajo el liderazgo de la UPRA y por supuesto con el acompañamiento del Ministerio de Agricultura y todas las entidades adscritas a asociaciones, productores y demás agremiaciones, pues es un instrumento de planificación muy importante para el sector. Partimos de lo que es el Plan Nacional para el Desarrollo de la Acuicultura Sostenible, el PLANDAS, sus ejes estratégicos, y pues bajo esa sombrilla se deriva este plan de ordenamiento, pues que tiene un universo muy definido, 4 especies para consumo humano: trucha, tilapia, cachama y camarón, una aplicación pues en todo el territorio nacional y pues un plan de acción con alrededor de 29 acciones, 180 actividades, un horizonte en el tiempo de 20 años. Creemos que es una herramienta que nos ayuda a orientar y a complementar pues los otros instrumentos de formulación y gestión. La segunda Asamblea Nacional de Acuicultores permitió destacar el papel de la planificación rural alrededor de la productividad, el fortalecimiento de las regiones, los clústeres y el mejoramiento de las condiciones de vida de los acuicultores, sus familias y toda la comunidad vinculada a la cadena acuícola en Colombia. Llegamos al final de esta emisión del programa El Campo No Para. Para consultar más noticias puede visitar nuestra página web www.upra.gov.co o nuestras redes sociales @UPRA Colombia. Hasta pronto.